Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Hoy vamos a hablar, a seguir hablando de lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Job, en el capítulo 39, verso 24. Y dice: y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Amén. Pudimos ver cuando dice que con ímpetu y furor escarba la tierra, es que hay un terremoto, hay un alboroto que va a retumbar, que voy a escarbar mi tierra, mi ser interior para ver qué es lo que hay dentro. Pero cuando eso pasa, entonces dice sin importarle el sonido de la trompeta. Habrá una atracción a esa voz, a ese sonido de la trompeta, y esa trompeta en el lenguaje original es el shofar de Dios. Este aparatito o este elemento es el shofar de Dios. Por eso hoy lo tocamos, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar de lo que es la voz de Dios a través del sonido del shofar. Por eso dice sin importarle el sonido de la trompeta. Y esto va con lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13, verso 7, que dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y hoy estamos hablando de la 14ª característica del caballo de la fe. Ese hombre nuevo que se está desarrollando en nosotros, ese nuevo corazón, esa esencia, esa naturaleza, ese crecimiento del hombre nuevo dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, a estas alturas o a este nivel, después de haber escuchado y haber aprendido 13 características anteriores del crecimiento del caballo de la fe en nuestro ser interior, pues creo que este es el punto en el cual el hombre nuevo empieza a escuchar o empieza a detectar o empieza a discernir cuál es la voz de Dios que llega a su vida, que llega a su corazón. En la versión original o en la traducción original dice: él no se queda quieto con el sonido del shofar, sino que brinca y salta. Cuando escucha el sonido del shofar, el hombre nuevo que usted lleva adentro, el nuevo corazón, la sustancia divina, la palabra, la verdad, el nuevo hombre, brinca y salta de alegría. Porque entonces empieza a entender que es la voz de Dios que está hablando a nuestro espíritu. Y entonces podemos ver en el libro de Strong que cuando se refiere a trompeta, se refiere a lo que es el shofar. Y el shofar es uno de los instrumentos de mayor importancia profética en el culto a Dios. El shofar, término hebreo para calificar a la trompeta hecho de un cuerno de carnero, ¿verdad? Conocida también como bocina o trompeta de Dios, utilizada para diversos usos, particularmente los sagrados exclusivos de los sacerdotes que lo utilizaban en el Antiguo Testamento, allá en el tabernáculo de Moisés. Entonces podemos darnos cuenta que hoy el shofar es una figura de Cristo. Isaías capítulo 1, del 1 al 3 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Entonces, según esta palabra de Dios que acabamos de leer en Isaías 61,
1 del capítulo, del verso del 1 al 3, el shofar es una figura de Cristo. ¿Por qué? Porque es una voz que sale y que llega a nuestro corazón o a nuestro espíritu. Y este mismo shofar, en el ámbito, hablando del lado del shofar, de la parte que se compara o figura de Cristo, es un instrumento en el cual da libertad a los cautivos, da gloria en lugar de luto y da apertura de cárcel y saca de la pobreza a en muchas condiciones. Y hoy lo vamos a ver a raíz de la palabra del Señor. Y entonces podemos también darnos cuenta que este sonido del shofar tiene 3 sonidos. El sonido tequiá, ¿verdad? El sonido teruá y el sonido shebarín. Y el sonido tequiá es el sonido, es un primer toque, es el sonido tequiá, es para anunciar la majestad de Dios, a anunciar que Él es soberano, es la majestad de Dios. Y es tocado por una duración no menos de 9 segundos de 9 a 18 segundos. Y esto para los intercesores, esto es muy importante. Es muy importante. Voy a poner aquí el shofar para que aprendamos en esta noche. Y también el segundo toque es el toque teruá. Y este toque teruá es una combinación de 9 sonidos cortos de duración de 1 segundo. Y este toque teruá es un sonido en el cual nos llama a la reflexión profunda de nuestra vida delante del Señor. Este toque teruá nos llama a la reflexión. Y tenemos un tercer toque, que el tercer toque se llama shebarín. Y esta es una serie media de 3 sonidos uniformes de una duración de 3 segundos cada toque. Y este es el sonido que sale de gozo y de alegría en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, en medio de las aflicciones. Entonces podemos darnos cuenta que este sonido del shofar es una figura de Cristo. Número 1, anuncia la majestad de Cristo. Número 2, nos ayuda a ver a nosotros mismos, nos hace reflexionar nuestras vidas en relación a Dios. Y número 3, es el grito de alegría o el grito de gozo en medio de las tribulaciones. Ese es el shofar, esa es la figura de Cristo. Ese es el Cristo nuevo que llevamos dentro, ¿verdad? Entonces, la palabra hebrea, shofar, significa grabar agudo, penetrante en el corazón, expresión con sonido claro. Eso es lo que significa el shofar en el idioma hebreo. En el Antiguo Testamento, la Biblia menciona de 16 lugares donde se tocó el shofar. Y el shofar se utilizaba también en el tabernáculo. Cuando se tocaba, era un punto de reunión en el cual todos los campamentos que estaban alrededor del tabernáculo era un punto de reunión porque era tiempo de marchar. Entonces, el shofar era un instrumento que utilizaban los sacerdotes, que utilizaban las personas en el Antiguo Testamento para poder anunciar o pronunciar un sonido, un llamamiento. Hoy, como les dije, podemos verlo desde el punto de vista que sirve para vernos a nosotros mismos, anunciar la majestad de Dios y en el medio del gozo dar alegrías. Y si ustedes pueden ver la figura de este shofar, si ustedes pueden ver este shofar, el shofar es partes altas y partes bajas. Partes altas y partes bajas. Sube, baja, luego sube y baja. Si lo podemos ver desde esta cámara, podemos darnos cuenta entonces que empieza alto, baja, sube y baja. Y el sonido se mantiene igual, lo que indica que tanto cuando estoy en las alturas, el sonido es el mismo que igual cuando estoy en los valles. Ese es el sonido del shofar. Y eso es lo que debemos entender. Ese es el Cristo que llevamos dentro. Eso es lo que debemos aprender. Que
Tanto en las alturas debemos darle gracias a Dios y tanto en los valles debemos exaltar el nombre del Señor. Ese es el sonido del shofar. Por eso dice, el caballo sabe escuchar el sonido del shofar, el sonido de la trompeta. Entonces podemos ver, como les decía, que el shofar hace diferentes sonidos. Se los mencioné, 3 tipos de sonidos. Y en el Antiguo Testamento podemos indicar lo que se tocó 16 veces de manera específica, para algo específico en cada punto donde se tocó. Entonces, el shofar es la voz del amado. El shofar es la voz de tu amado, es la voz de Cristo, es la voz del amado que nos está llamando, que identifica y que nos llama. Y la esposa del Cordero, la que está enamorada de Jesús, la que anhela profundamente, sabe escuchar ese sonido, sabe escuchar la voz del amado. Por eso que no sé si usted siente la misma pasión que yo siento cuando escucho el sonido del shofar. Porque cuando yo escucho el sonido del shofar, a mí me encanta tocar el shofar, me apasiona. ¿Por qué? Porque sé que es una voz de Dios, es una voz de Dios. Y cuando escucho el sonido del shofar, es que sé que mi amado me está llamando, mi amado me está llamando. Entonces, el shofar es la voz del amado que nos llama, o que te llama, que nos llama. Y la esposa debe saber responder a ese llamado. Este sonido nos llama a la guerra o a intimidar con el amado. Para 2 cosas nos puede llamar. Para la guerra o para intimidar con el amado. Yo quiero hacer una pregunta hoy y me la hice cuando estaba estudiando este tema. Y quiero trasladársela a ustedes. ¿Cuántos de nosotros hoy en día identificamos la voz del amado? ¿Cuántos de nosotros identificamos cuando Dios nos está llamando? ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando nos despertamos en la madrugada es porque Dios nos está llamando? ¿Cuántos de nosotros identificamos que cuando Dios te manda alguna noticia o experimentas una situación en tu vida que tú no esperas, puede ser una voz del amado que nos está llamando? Entonces, cuando esa voz de Dios suena, la amada de Dios, la que se está ataviando para ser la esposa del Cordero, sabe cómo identificar el llamado de Dios. El llamado de Dios. Y vaya a ser que nos esté pasando lo que le pasó a la Sulamita en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, verso 2. ¿Qué pasó en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 2? Y vamos a la palabra del Señor para que juntos estudiemos hoy. Hoy esto es un discipulado, pero que juntos aprendamos de la palabra del Señor. Capítulo 5, verso 2. Dice, Cantares, capítulo 5, del 2 en adelante. Y aquí los que tienen título en la Biblia, los que tienen Biblia en mano pueden leer, pero aquí dice, el novio busca a su amada. Mire qué lindo esto. Esta es una expresión, esto es una historia de la amada y el amado. Yo dormía, dice, verso 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. En la voz de mi amado que me llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está lleno de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Mire qué lindo esto. Dice que el amado llega a buscar a la amada. Llega a buscar a la amada. Y mire cómo le llama el amado a la amada. Le dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. O sea, le está dando toda la estatura, le está dando todo el crecimiento que la amada había tenido. Y le llama de esa forma y le dice, ábreme, amada, porque mi cabeza está llena de rocío. Quiero darte el rocío de la paz. Quiero darte ese rocío que traigo, porque mis cabellos de las gotas de la noche.
aquel Dios todopoderoso que siempre está pendiente de ti, quiere traerte ese rocío de paz, ese rocío de sanidad, ese rocío de prosperidad, ese rocío de que nos miremos a nosotros mismos para poder despertar y dimensionarnos a un nivel diferente. Y entonces viene el amado y busca a la amada. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha estado buscando? ¿Y por cuánto tiempo hemos rehusado? ¿Por cuánto tiempo nos hemos rehusado a escuchar la voz del amado? Cuando nos busca, cuando Jesús nos llama, es porque Él trae un rocío. Es porque su cabeza trae llena de rocío para entregárnoslo. Pero nosotros no entendemos y muchas veces nos cegamos y no comprendemos. Entonces, cuando eso pasa, contestamos de la misma forma que la amada contesta en el verso 3. Y dice, aquí es donde contesta la amada en el verso 3, y dice: me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mire qué lindo, va el amado, busca a su amada, y cuando le contesta la amada y le dice: ábrame, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, ábreme. Y entonces la amada desde adentro, en su comodidad, que no quiere que la despierten, que no quiere que le quiten su tiempo de televisión, que no quiere que le quiten su tiempo de trabajo, que no quiere que le incomoden en la agenda que tenía, entonces ella contesta de esta forma: me he desnudado de mi ropa, ya me la quité. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo voy a ensuciarlos? ¿Cómo yo voy a despertarme a orar a las 3 de la mañana si me acosté a las 4? ¿Cómo yo voy a congregarme si la situación hoy está difícil? ¿Cómo yo voy a conectarme? Y empezamos a poner muchos pretextos como la amada le está poniendo o está diciendo en el verso 3. ¿Por qué? Porque la amada todavía entonces no podía discernir cuando el amado le estaba escuchando. Cuando tú amas a alguien, cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros nos apasionamos por algo, solo escuchamos su voz, no importa la hora, no importa en qué condiciones, no importa la situación, yo salgo a buscar al amado. ¿Cuál es el pretexto de hoy en día para no congregarnos? Es que la enfermedad del COVID, es que hay que guardar la distancia, es que hay que estar en casa, es que no hay que salir. Y por eso mejor no voy a la iglesia. Estoy hablando hipotéticamente porque sé que aquí no han abierto las iglesias. Pero estoy imaginándome la contestación que muchos de nosotros diríamos, incluyéndome yo. Ay, Señor, estoy aquí en mi casa, ¿cómo voy a salir allá? Puedo correr riesgo. Pero hago una pregunta. Pero si vas al trabajo, si tienes trabajo. Y si no tienes trabajo y buscas trabajo y te dan trabajo en medio de esta situación, corremos al trabajo y no ponemos peros, que me voy a contaminar, que me va a perjudicar esto, que va a suceder esto. O viéndolo desde otro punto de vista, ¿vas al súper a hacer compras? ¿O no vas al súper? ¿Vas al banco o no vas al banco? Entonces, ¿por qué quiero resumir esto? Porque para las cosas de Dios, cuando yo escucho la voz de mi amado, que quiere despertarme para llevarme a una dimensión grande, para entregarme el rocío de Dios, para entregarme su rocío que trae sobre su cabeza, ponemos muchos pretextos, ponemos tantos pretextos. Pero cuando estamos en las cosas del mundo o las otras cosas seculares, no ponemos tantos pretextos. Les aseguro y les garantizo que si se abre el Estadio Nacional y hay un clásico nacional, le aseguro que no lo pesamos tanto para ir. A los que nos gusta el fútbol, por así decirlo. Yo sé que las mujeres van a decir que no. Pero son ejemplos que estoy poniendo para poder identificar verdaderamente. ¿Sabemos discernir, escuchar, diferenciar la voz del amado? ¿O todavía estamos poniendo pretextos?
¿Cuántos pretextos ponemos para discipularnos? ¿Cuántos pretextos ponemos para congregarnos? ¿Cuántos pretextos ponemos simplemente para hacer un ámbito en nuestro hogar para poder escuchar la voz del amado? Cuando nosotros estamos viendo la palabra o cuando nosotros nos congregamos, aunque sea de manera virtual, es porque el amado nos está llamando, nos está advirtiendo, nos está llamando. ¿Por qué? Porque trae rocío en su cabeza. ¿Para qué? Para llenarnos de su bendición, para llenarnos de su frescura, para protegernos de cualquier situación. Con lo que le estoy diciendo de que pretexto de COVID no significa que no se vaya a proteger, ¿verdad? Me están entendiendo, ¿sí? Para que después no vayan a malinterpretar que yo les estoy insinuando que vayan y hagan lo que quieran. No. Tienen que guardar sus medidas también. Pero lo que yo quiero que quede claro es, no pongamos pretextos para buscar oír, a atender la voz de Dios, la voz del amado. Y entonces, ¿qué pasa cuando el amado pone su pretexto? Cuando la amada rehúsa. Cuando él fue a llegar y le dice, amada mía, perfecta mía, amada mía, hermana mía, paloma mía, perfecta mía, ¿qué pasa? Y cuando empezamos a ponerle pretextos, bueno, ocurre lo que pasa en el verso 5, el verso 4, y dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mis manos gotearon mirra. Verso 4, perdón, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Hubo un remordimiento. Y en el verso 5 dice, yo me levanté para abrir a mi amado. O sea, después de que peleó, después de que rehusó, después de que puso tanto, dice que reaccionó porque se sintió redargüido. Y entonces dice, yo me levanté, dice la amada, me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra. Y mis dedos mirras que corría sobre las manecillas del cerrojo. Claro, aquellas manecillas que había tocado el amado. La mirra es sufrimiento. Todo lo que él padeció para traernos rocío de gloria. Todo lo que él sufrió para entregarnos verdaderamente lo que no merecía. Pero entonces cuando la amada despierta y entonces abre la puerta y solo mira que están goteando de mirra. Pero mire lo que pasa en el verso 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, y tras pasar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima. Los guardas de los muros. Y yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Uy, esto es hermoso. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decirle, amado, yo estoy enfermo de amor por ti? Amado, haría cualquier cosa por ti. Amado, te amo tanto que estoy enfermo de tanto amarte, que te busco sin cesar, que quiero de ti todos los días, que pudiera congregarme todos los días para adorarte y para estar en tu presencia y para que me entregues el rocío que traes en tu cabeza. ¿Cuántos podemos decir eso? Y entonces el amado llegó, el amado tocó, la amada puso pretextos, y cuando el amado puso tantos pretextos, el amado se fue. Y cuando el amado se fue, viene el reargüimiento, se levanta la amada, sale y va en busca del amado, y en esas situaciones dice que le golpearon, le hirieron y pasó situaciones. Muchas de las cosas que nos pasan en la vida, de las situaciones horribles, dolorosas, angustiosas, atribulantes en nuestra vida, simple y sencillamente es porque no hemos aprendido a escuchar la voz del amado. No hemos aprendido a diferenciar cuando Dios nos ama. No estamos enfermos de amor por Jesús. Y eso es lo que hoy quiero enseñarte. Cuando el caballo dice, sabe escuchar la voz de Dios, y cuando escucha el sonido del chofar, el sonido de la trompeta, brinca y salta de alegría, porque es un llamado, es una voz
que Dios le está haciendo o que el amado le está haciendo a su amada iglesia. Cuando hablo de amada, hablo de la iglesia, hablo de usted, hablo de mí, hablo de la congregación, que estamos siendo ataviados para crecer a una estatura del varón perfecto. Estamos entonces, a este nivel de característica que llevamos, la 14ª característica, ya debemos tener nuestro oído preparado para poder escuchar la voz del amado. A Josué le dijo, quítate las sandalias. Y dice, y Josué se las quitó. Las sandalias es que quite la conexión con el mundo, el cuero egipto que todavía une la tierra con nosotros. Dios dice, quítate las sandalias, y Josué se las quitó. Y le da una orden a Josué y le dice, da por 7 días una vuelta a Jericó. Y el 7º día da 7 vueltas, y a las 7ª vuelta toca el shofar, porque la voz de Dios es la voz de Dios, y los muros caerán. Óigame, si lo miramos en el ámbito o en la lógica natural, ¿usted cree que eso es posible, que puede pasar eso? O sea, óigame, lo que hicieron fue dar 7 vueltas, dieron 7 vueltas alrededor de Jericó, y cuando dieron las 7 vueltas, tocaron el shofar, salió una voz de Dios, y cuando sale la voz de Dios, los muros caen. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios está diciendo es que cuando Él habla, cuando Él expresa su voz, no importa qué muralla hay enfrente de ti, tiene que apartarse, porque la voz de Dios es irresistible. Entonces eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que quiere enseñarnos en esta característica de la fe de Jesucristo que estamos desarrollando. Eso es lo que Dios quiere, iglesia, que con la voz de Dios somos capaces de derribar cualquier obstáculo, cualquier muro, cualquier muralla que esté enfrente para lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Óigame, y dice que literalmente los muros no cayeron. Dice que los muros, en la versión original, dice que los muros los tragó la tierra, los chupó. Porque lo que Dios hace es absorber. Y lo que Dios va a hacer cuando escuchemos el sonido de la voz de Dios, el shofar, la voz de Dios, lo que va a hacer el hombre nuevo es que va a absorber. Va a absorber, por eso dice, escarba la tierra, y escarbar la tierra en su lenguaje original, en la traducción original es absorbe, chupa cualquier muro, cualquier muralla, cualquier obstáculo que está en mi ser interior que me impide dimensionarme a ver la gloria de Dios. Esa es la voz de Dios. Y entonces, como les decía, en 16 lugares en el Antiguo Testamento se logró tocar el sonido del shofar. Y mire que esto no es coincidencia. 16 toques de shofar en diferentes lugares. 16 características del amor. Y 16 características de la fe. 16 capacidades de la mente que Dios le ha dado al hombre. O sea, todo está en la Biblia. Dios no improvisa. Pero cuando nosotros empecemos a discernir la voz de Dios nos va a dimensionar a un nivel poderosísimamente grande. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios? Y vamos a ver en 3 de estos lugares, o 4 si me queda tiempo, cómo Dios sonó el shofar y qué cosas sucedieron. Porque estas cosas que sucedieron también pueden suceder hoy en día. Pueden suceder hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios está todos los días tocándote a tu puerta, queriendo entrar a tu corazón, queriendo penetrar ahí en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Quiere entrar ahí. Pero ¿cuántas veces somos heridos, somos maltratados, somos abusados porque no escuchamos la voz del amado y no permitimos que entrara? Hoy vamos a ver estas características. Número uno, Dios quiere darnos la ley oral del amor.
La ley oral. Y esto pasó allá con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, que los convocó para darles la ley oral, los davares de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué muchas veces fracasamos? ¿Por qué muchas veces pasamos con ira? ¿Por qué muchas veces contestamos mal? ¿Por qué muchas veces pensamos mal? Porque no hemos escuchado la voz de Dios. Porque no hemos escuchado los davares de Dios. Y si los hemos escuchado, no los hemos obedecido. Y hoy Dios quiere enseñarnos que obedeciéndolo miraremos la gloria de Dios. Entonces vamos a la palabra. Éxodo capítulo 20, verso 18. Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 20, verso 18. Esto sé que a los profetas que me están escuchando, o a los intercesores, o a los que les encanta la guerra espiritual, esto debe hacérseles un rema. No un logos, no palabras, sino un rema. Es porque Dios le está hablando a usted ahorita en este momento. Éxodo 20, 18. Número 1. Dios quiere darnos la ley oral de amor. Éxodo capítulo 20, verso 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y aquí la palabra bocina es shofar. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido del shofar. Y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. ¿Qué estaban escuchando ellos? La voz de Dios. Estaban escuchando la voz de Dios. Y entonces el verso 19 dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros. No hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios estaba hablando, pero el pueblo de Israel, viendo lo que había hecho días atrás, no querían escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho tantas cosas? Hemos visto milagros. Solo el hecho de que estemos con vida, que estemos respirando, ese es un milagro de Dios. Y cuánto nos hemos rehusado y decimos: yo no quiero hablar con Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Y muchas veces no lo decimos así literalmente, pero indirectamente con nuestras expresiones, con nuestras actitudes. Ese es el lenguaje que le estamos hablando a Dios, y Dios lo entiende. Entonces el verso 20 dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, no hable Dios con nosotros porque muramos. Verso 9, verso 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad al cual estaba Dios. Moisés entendía y sabía discernir la voz de Dios. El pueblo también escuchaba la voz de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese pueblo rebelde que siempre que se quejaba, lo que hizo fue: no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos saber de Dios. Mejor que alguien nos venga a contar cuentitos hermosos, que alguien nos venga a hablar cosas bonitas a nuestro oído. ¿Para qué? Para nosotros oírlas de esa persona y no poderlas escuchar de Dios. Y ese es cuando verdaderamente no queremos escuchar la verdadera palabra de Dios, porque la verdadera palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra el cuerpo, el alma, el espíritu, hasta llegar a las coyunturas y los tuétanos. El alma, la espada, la palabra nos trasquila, nos reargulle, nos confronta, y eso es lo que nosotros no queremos escuchar. Nosotros lo que queremos escuchar es: vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a ser sanado, vas a ser restaurado, sin cumplir los deberes o sin haber querido escuchar la voz de Dios. Por eso le dijeron: no, Moisés, habla tú con él y después nos hablas tú a nosotros. Oígame, qué privilegio tuvieron estos seres humanos.
Y ese mismo privilegio, hoy tú lo tienes, yo lo tengo. Dios quiere hablarnos todos los días. Dios quiere manifestarse todos los días. Pero nosotros rehusamos. Ponemos primero tantas cosas antes que Dios. ¿Por qué? Porque primero están las ocupaciones. Y por último, si queda tiempo, si habrá chance, entonces escuchemos a Dios. El pueblo dice, no quiero hablar con él. Me pregunto y preguntémonos, platiquemos. ¿Usted le ha dicho así a Dios? Y tal vez en esas expresiones no, pero con sus actitudes y mis actitudes, muchas veces hemos dicho, no quiero saber de Dios ahorita, estoy cansado, ya escuché bastante de Dios. No estamos enfermos de amor. Y Dios quiere que estemos enfermos de amor. ¿Para qué? Para entregarnos el rocío que Él tiene. Entonces, iglesia, Pablo lo dijo en Hebreos, capítulo 12, verso 18. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 18. Porque no os habéis acercado. Oiga bien, eso pasó miles de años atrás. Y viene Pablo y lo trae al Antiguo Testamento y le recuerda y les dice, miren, les dice, porque no os habéis acercado al monte, que no podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. El sonido del chofar, el sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, que no les hablase más. ¿Qué pasa? Pablo todavía no recuerda lo que pasó en ese entonces. Miraban la gloria, miraban los milagros, miraban a diario lo que Dios hacía y no quisieron escucharla. Hoy muchos de nosotros no valoramos lo que Dios hizo un día en nuestra vida. No valoramos aquella vez que Dios te sanó de cáncer. No valoramos aquella vez que Dios restauró tu hijo. No valoramos aquella vez que Dios restauró tu matrimonio. No valoramos aquella vez que estabas sin empleo y Dios te trajo un empleador. No valoramos aquellas veces que cuántas veces deseabas comer algo y hoy ya lo tienes todo. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque anteponemos las cosas antes que escuchar a Dios, antes que escuchar la voz de su amado. Yo quiero decirte, iglesia, enfermémonos de amor, apasionémonos por Jesús y hablemos de Él todo el tiempo. Entonces, todavía Pablo nos recuerda, mira dónde has caído y de ahí nos levantó el Señor. En ese entonces el pueblo era llamado para que escuchara la palabra de Dios. Era para que escuchara los dabarines y que fuera bendición para Dios, no dabarines, sino el dabar, para tener temor, pero no quisieron. Hoy en día nos rehusamos, huimos de escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios te manda un mensajito de YouTube para bendecirte, para mandarte la señal, es indirectamente una voz de Dios que te está llamando para que escuchemos un dabar, para que escuchemos la palabra de Dios, para que la escuchemos y la pongamos en práctica y nos vaya bien. Para eso Dios nos llama, para eso Dios me pide que te mande un mensajito, que te invite. Por eso es que usted es utilizado también por Dios para enviar a otras personas. ¿Y cuántas de esas personas ni tan siquiera por cortesía lo miran? Ni tan siquiera por agradecimiento a Dios que lo están invitando lo miran. Simplemente le dan archivar, ocultar, o en su pensamiento dicen, ya va este otra vez invitándome. Ya va este. ¿Cuántas veces hemos pasado eso? ¿Por qué? Porque nos rehusamos a escuchar la voz de Dios. Nos rehusamos a que la espada nos penetre, a confrontarnos, para que apliquemos ese dabar, la ley oral de su amor. ¿Por qué? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Y de dónde viene la fe? La fe viene del oír la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que agradar a Dios teniendo fe. Y la fe la voy a obtener de escuchar los dabares, de escuchar su ley oral, de congregarme, de escuchar su voz. Pero ¿cuánto rehusamos a lo mismo? Entonces, empecemos a identificar la voz de Dios, iglesia. Empecemos. Y de esta forma empezaremos a identificar su ley oral, su dabar. Dios trae bendición, Dios trae su rocío, su regalo. Pero como no respondemos, estoy cansado, me duele la cabeza. Y ponemos tantos pretextos. Tantos pretextos. Tantos pretextos. Dios quiere darnos principios, dabares para sacarnos adelante. Entonces, número 1, el sonido de la trompeta, el sonido del shofar, ¿para qué fue? Para convocarnos a escuchar la ley oral, para entregarnos la palabra de Dios, para entregarnos los dabares, para entregarnos lo que teníamos que cumplir y nos vaya bien. Para eso sonó el shofar. Vamos al segundo ejemplo. Nos libra de los grillos de la pobreza. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos verdaderamente quieren salir de la pobreza? Y de la pobreza espiritual y de la pobreza material. Entonces, dice la palabra que a los que madrugan, Dios les ayuda. Proverbios 8:17 es claro, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Esto es lindo. O sea, queremos ser bendecidos, queremos tener riquezas, queremos tener justicia, queremos tantas cosas, pero queremos hacerlo a nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad, con mi intelecto, con mi buen trabajo que tengo, con los dones que Dios me ha dado, con el discernimiento que tengo. Yo trabajo de 6 de la mañana a 10 de la noche. Te voy a dar el secreto. Y gratis en esta noche, porque ni ofrenda estoy pidiendo. Dice la palabra de Dios: yo amo a los que me aman. Estar enfermo de amor por Jesús, estar enfermo de amor por su palabra. Y dice: y me hallan los que temprano me buscan. Mire, aquí está el secreto. Y como le digo, gratis se lo estoy dando esta noche. Porque dice: porque las riquezas y la honra están conmigo. Y me está diciendo que madrugue a buscarlo. Porque cuando madrugo a buscarlo, voy a encontrar la honra y voy a encontrar la riqueza, que van a ser duraderas, que no van a perecer, y voy a encontrar su justicia. Aquellos que saben escuchar su voz, a esas personas que saben intimidar con Él, Dios lo libra del grillo de la pobreza. ¿Estamos? Pero si no escuchamos, Él pasará y nos dejará. Entonces, por mucho esfuerzo que hagamos, como dice Ageo 1:6, esfuerzo, trabajo y hecho en saco roto lo que mi trabajo produce. Te la estoy diciendo versión Peter Pineda. ¿Por qué te digo esto? Porque queremos verdaderamente esforzarnos tanto, pero no encontramos su voz. Queremos hacerlo a mi voz y no a la voz de Dios, al sonido de la trompeta. Levíticos capítulo 25, verso 8. Levíticos capítulo 25, verso 8. Levíticos capítulo 25, verso 8 dice: el año del jubileo. ¿Sabe qué es jubileo? ¿Qué es jubileo? Jubileo es el perdón, es la celebración que hacía el pueblo de Israel, que pasábamos a ser de esclavos a libertad, que si debíamos, éramos perdonados de la deuda. O sea, el jubileo es que nos libra de la pobreza, de la esclavitud, del manto de luto, de la pobreza.
Ese es el jubileo, nos saca. Por eso es que les dije que el shofar es una figura de Cristo. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a dar libertad a la apertura de cárcel, a sanar a los enfermos y todo lo que dice el libro de Isaías. Entonces, cuando suena el shofar, cuando suena la voz de Dios, viene un jubileo, viene un perdón, viene una redención, viene sacarnos de la pobreza a la riqueza, de la esclavitud a la libertad. Pero vamos a lo que dice la palabra y dice, versículo 25, versos 8, dice, y contarás 7 semanas de año y 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Verso 9. Entonces harás tocar fuertemente el shofar. Grito de libertad. Esto era lo que sonaba, el shofar. Y dice, y entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y aquí es donde viene lo lindo. Verso 10. Aquí es donde viene lo lindo. Y dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, perdonando los pecados, perdonando las deudas, perdonando todo aquello. Si antes, ¿sabe qué pasaba en ese momento? En ese momento pasaba, por ejemplo, yo le debía un dinero a Huicho, como le llaman allá en Guatemala. Y entonces yo tenía que pagárselo, pero yo me hacía el loco y decía, después del jubileo, después del año 50 se lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque había alguien que pagaba por mí. Entonces yo esperaba ese tiempo y llegando ese día del jubileo, yo ya no le debía nada a Huicho. Saldado. Ese es sacarme de los grillos de la pobreza. Eso ocurría allá una vez al año. Hoy alégrese y gócese porque Jesucristo, el sumo sacerdote, es mi jubileo. Él es mi redentor. Él es el que me expió de mis pecados. Es el que me libertó. Su voz me liberta. Su voz me saca de la esclavitud a la libertad. Su voz me quita los grillos de pobreza para llevarme a un nivel diferente. Su voz, la voz de Dios. Y el verso 11 dice, y el año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, Qué lindo, ¿no? O sea, pero ¿qué ocurrió para que eso sucediera? Hubo el sonido de la trompeta, el sonido del shofar. Y eso es lo que hoy Dios nos trae. Su voz. Para liberarnos de toda esclavitud, para liberarnos de toda situación que estamos pasando incómodo. Hoy Dios quiere liberarnos, hoy Dios quiere sacarnos, hoy Dios quiere sanarnos, quiere liberarnos y quiere sacarnos de la pobreza, porque es jubileo. En Cristo vamos a tener jubileo, no cada año, sino que todos los días, cuando escuchamos su voz. Entonces, Dios quiere resplandecer sobre nosotros. Y voy a cerrar con esto esta noche. Convirtiéndonos en guerreros victoriosos. Tengo que terminar esto y voy a ver si lo doy en 7 minutos. ¿Qué pasa acá? Tú veniste aquí a la tierra, venimos aquí a la tierra con un propósito: regresar al Padre. Regresar a estar en la boda del Cordero. Y el propósito claro es que seamos la esposa del Cordero, no los invitados, sino la esposa del Cordero. Pero para llegar a ese cumplimiento tenemos que convertirnos en unos guerreros victoriosos. Vencer. Jueces capítulo 7, verso 6. El libro de Jueces, capítulo 7, verso 6. En adelante, dice, y fue el número,
Jueces 7, verso 16. Dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. ¿Qué dio? Trompetas en su mano, chofares. Qué lindo, ¿no? Qué espada. Con eso van 300 guerreros. Y a eso Dios les entregó, Gedeón les entregó trompetas, chofares, les entregó la voz de Dios. Para nosotros, la voz del amado. La voz del amado. Y dice entonces: y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Imagínense. Y les dijo: miradme a mí, haced esto como hago yo. He aquí, que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Verso 18. Yo tocaré el chofar, tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tocar las trompetas, el sonido de las trompetas. Eran 300 guerreros victoriosos, 300 guerreros. Ok, verso 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Al extremo del campamento. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas, el chofar, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Qué lindo. Tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se tuvieron firme cada uno en sus puestos en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita y en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meloá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. ¿Qué pasó? Simplemente la voz de Dios los convirtió en valientes guerreros. ¿Cómo hoy nosotros queremos enfrentar que somos valientes guerreros? Queremos llevarnos de hombrecitos, de querer ofender al prójimo, de señalar y de tratar de humillar. ¿Por qué? Porque yo soy. Pero cuando la amada sabe descansar en su amado, simplemente va a escuchar la voz de Dios. Y esos que antes te perseguían, ellos mismos van a tropezar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tiene la voz de Dios en tu corazón, cuando escucha la voz de Dios, Él pelea por ti y te convierte en un guerrero victorioso. La voz de Dios nos convierte en guerreros victoriosos, en guerreros triunfadores. Por lo tanto, iglesia, descansemos en su voz. Dios es maravilloso. Número 1, nos quiere dar la ley oral. Número dos, nos libra de los grillos de pobreza y también nos quiere hacer guerreros victoriosos. ¿Y para qué nos quiere hacer guerreros victoriosos? Para llevarnos en el rapto. Ser guerrero de Dios es saber escuchar, es hacer entregas, iglesia, es sacrificio para convertirnos en guerreros victoriosos. O sea, un guerrero victorioso es cuando sé entregarme a Dios, separarme para Dios, entregar las cosas del mundo y empezar a confiar en Dios, a entregarme a Dios, que Él es el que pelea por mí. Salmo 47:5. Tengo 6 minutitos. Salmo 47:5. Salmo 47:5 es clave para cerrar este mensaje. Y dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. ¿Cómo vamos a subir?
con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de la tierra. Cantad con inteligencia. Esto es lo más lindo. Vamos a ser guerreros victoriosos y vamos a estar en ese momento lindo, porque cuando el sonido de la trompeta, la voz de Dios habla, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17 dice que la voz de Dios, la voz de trompeta, los cielos se abrirán, descenderá mi amado por su amada. Pero para irnos con el amado tenemos que convertirnos en guerreros victoriosos, que supimos vencer los obstáculos del mundo, los obstáculos de la carne, aquello que me hacía sentir preso y esclavo de Satanás. Y entonces seremos levantados para unirnos con nuestro amado. Ahorita son experiencias, pero esta es la partida para ser arrebatados en el trono de Dios. Y lo leo rapidito, Tesalonicenses capítulo 4 verso 6 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y estar con Él para siempre. Aleluya, estar con Él para siempre. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso el caballo de Dios, cuando escucha la trompeta, brinca y se alegra, porque es el llamado de su amado, es el llamado de Dios, es el llamado que te hace Cristo, es el llamado que te hace Jesucristo, es el llamado que te está haciendo en esta noche. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Al que venciere. Y para que tú venzas, tienes que convertirte en un guerrero victorioso. En un guerrero victorioso. Dios quiere bendecirte en esta noche. Dios quiere bendecirte. El diablo nos llama a intimidarnos. No solo con la aljaba, sino que nos llama a la guerra. Pero el caballo de la fe está lleno de ímpetu, de gozo para entrar a la batalla y demostrar que su fuerza del hombre nuevo, por haber escuchado la voz de Dios, es capaz de ganar cualquier victoria. Yo quiero bendecirte en esta noche y decirte que no importa qué estés pasando, Dios hoy quiere tocar tu corazón. Te está tocando. Permítele entrar. Permítele escuchar su voz. Hoy Dios te está llamando un nombre. Hoy Dios te está llamando con nombre en esta noche. Yo no sé qué estás pasando o qué estás padeciendo, pero Dios en esta noche te está llamando. Te está llamando, Helen. Te está llamando en esta noche. Te está llamando, Javier. Te está llamando en esta noche. Los que escuchan por la radio, Dios te está llamando. Dios en esta noche, adoremos ahí. Enma, Dios te está llamando, Enma. Enmita, Dios te está llamando. Ingeniero Madrid, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. René, Dios te está llamando. Helen, Dios te está llamando. Jairo, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando, Edwin. Dios te está llamando. Padre, gracias. El corazón. Estás aquí.
Padre, oro, Señor, en esta noche. Oro por tu iglesia, oro por tu pueblo, Señor, y declaro, mi amado, declaro, mi Jesucristo, que el hombre nuevo que está en esa persona que está escuchando empieza a brincar de alegría, porque esta noche Dios ha llamado a tu corazón.